Así es que esta conversación que está teniendo Josué con los líderes del pueblo de Israel, con este grupo de hombres que aparecieron allí al campamento, ellos llegaron allí todos estrasajosos, llegaron allí con sus ropas rotas, sucias, con sus calzados remendados, y traían también como muestra de su supuesto viaje largo su pan ya seco, lleno de moho. Yo no sé si usted ha comido pan mohoso. Ajá, ¿verdad? Y el pan duro, que yo por lo general lo desechaba hasta que me enteré que el pan duro es bueno para hacer un budín. Y los ricos que lo hacen, y yo rico me lo como. Pero para ellos no tenía utilidad en ese momento ese pan viejo, seco y mohoso. Así que cuando este grupo de hombres, que son los gabaonitas, como lo conocemos en la historia, se le presenta a Josué y a sus líderes y le dicen: hemos venido desde tierras lejanas para hacer pacto con ustedes, para hacer paz con ustedes. Hemos escuchado lo que Dios ha hecho con ustedes desde Egipto, cómo Dios le dio la victoria con la ciudad de Jericó, y hemos venido desde muy lejos para hacer paz y trato con ustedes. Los líderes y Josué le preguntan: ¿pero de dónde son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Cómo vamos a saber realmente de dónde ustedes son? Y ellos le dan esa historia vaga, esa historia, ese embuste, como dice un buen boricua, esa mentira. Ahí le metieron un cuento que ni ellos mismos se lo creían. Y le dice que venían desde lejos. Y le dice: pero míranos cómo estamos. Mira hasta el pan, que cuando salimos de casa eso estaba fresquecito, estaba acabadito de hornear. Y mira cómo ya está todo seco y mohoso, para que vean de lo lejos que venimos. Entonces, Josué y los líderes comienzan a investigar. Ellos comienzan a mirar la evidencia. Eso es lo que dice el verso. Ellos comenzaron a analizar, vieron la evidencia. Y entonces Josué decidió: vamos a hacer alianza. Vamos a hacer acuerdo con ellos. Y se le prometió que el pueblo de Israel cuidaría de ellos y no los mataría y no los destruiría. La historia sigue diciendo que 3 días después vino a relucir la verdad. Con este trasfondo de la historia, para aquellos que no lo sabían, estamos viendo por qué es importante, por qué esa conversación que tuvo Josué con los líderes, los gabaonitas, fue un asunto muy serio. Un asunto que trajo consecuencias serias, porque eso fue una desobediencia abierta a lo que ya Dios había ordenado. Josué y los otros líderes habían confiado en sus propias observaciones y ellos mismos se convencieron de las evidencias que se fueron presentadas. Se convencieron a ver ese pan seco mohoso, se convencieron en ver cómo donde traían el vino ya estaba quebrado, ya estaba viejo, ya estaba roto, cómo es que sus ropas estaban desgastadas y estaban rotas y estaban remendadas. Ellos se convencieron bajo su propia observación. Y el peor error de ellos está en ese detalle que dice: pero no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová. Y sabes que en muchas ocasiones tú y yo hacemos el mismo error. Nosotros, cuando es tiempo de tomar decisiones, nosotros vamos a lo que nosotros mejor pensamos que es lo adecuado, lo que debe de ser mejor. Pensamos que tenemos la mejor solución y llegamos a una conclusión y no consultamos con Dios, no buscamos dirección de Dios, no pedimos lo que Dios quiere decir o lo que piensa, porque estamos enfocados en nuestra propia capacidad, conocimiento y limitaciones. Nosotros fácilmente nos podríamos preguntar: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Josué y los líderes
Josué, no descuides de la palabra, la ley que has sido expuesta. No descuides las instrucciones que se te ha dado. ¿Cómo es posible, conociendo ellos entonces las instrucciones, caer tan fácilmente y desobedecer a Dios? Seamos honestos. No te engañes a ti mismo. Yo no me engaño a mí misma. Nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos, porque sí, ciertamente muchas veces confiamos en nuestras propias observaciones en lugar de pedirle la perspectiva a Dios. No en vano la palabra de Dios en Proverbios 14:12 dice que hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero estos son caminos de muerte. Terminan en muerte, porque nos estamos basando en nuestra propia prudencia, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia observación, en nuestra propia opinión. Debemos permanecer alerta en todo momento. Este llamado es para ti y para mí. A la hora de tomar decisiones tenemos que siempre permanecer alerta y estar alineados a la voluntad y a la dirección del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es la herramienta que Dios nos ha otorgado a nosotros para que nos ayude y nos guíe. Para nosotros poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Para nosotros entender que lo que nosotros hacemos hoy puede afectarte mañana. Afecta a los demás, pero también te afecta mayormente a ti. Todo tipo de decisión que puedas tomar. Tengamos cuidado de que el momento cuando seamos enfrentados frente a las tácticas engañosas del enemigo, que no caigamos, que le hagamos frente y recordemos lo que Dios dice en su palabra, que nosotros entendamos cuáles pueden ser los resultados a largo plazo, cómo puede afectar esto. Este versículo de Proverbios 14:12 no tan solamente es un consejo excelente para nosotros, para que entendamos lo peligroso que es depender de nuestro propio conocimiento, para que nosotros estemos alerta y entender que porque parezca bueno no quiere decir que necesariamente es lo correcto para hacer. Pero también este versículo es un reto para nosotros, es un sabio consejo que nos da a nosotros la advertencia y nos anima a nosotros a que hagamos un autoexamen propio y que seamos precavidos al momento de no seguir nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros anhelos, que van inclinados primeramente a mí, al yo. Eso es una advertencia para que entendamos. Hay caminos que parecen correctos, que parecen buenos, que parecen prudentes, que parecen de bendición, pero al final es camino de destrucción. Al final es un camino lleno de problemas, lleno de dificultad, lleno de tribulación. Porque nos estamos basando en nuestros deseos, en nuestra concupiscencia, en lo que nosotros vemos, en lo que nos conviene, en lo que me hace ser feliz, en lo que me hace sentir bonito. Proverbios también nos da a nosotros otro consejo en el capítulo 3, los versículos 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todos los ámbitos de tu vida. No tan solamente aquí en la iglesia, en todos los aspectos de tu vida, los aspectos familiares, los aspectos en la sociedad, los aspectos de tu trabajo, en todos tus caminos. Reconoce a Jehová, reconócelo, que Él es el que se asegura de enderezar nuestro camino, de darnos claridad, de llevarnos por el camino correcto, de evitar que empeoremos las cosas. No seas sabio en tu propia opinión y teme a Jehová. Reverencia
a Jehová. Confía en Jehová. Que Él es más allá de lo que tú y yo vemos. Que Él tiene grandes planes para el pueblo. Que Él desea lo mejor para ti y para mí. Teme a Jehová y apártate del mal. Sabes que tú y yo tenemos responsabilidad en este asunto. Nosotros tenemos al fin y al cabo tomar la decisión. Está ahí para que nosotros seamos los que tomemos la acción. Tenemos la dirección, tenemos la ayuda, tenemos los medios. Reconocemos, obedecemos y le creemos a Dios. Pero también somos llamados a apartarnos del mal. Debemos de cuidar de no caer en el engaño. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos hacer para no caer en el engaño? Entonces te voy a dar 3 palabras claras. ¿Cómo permanecer alerta y en sintonía con el Espíritu? La primera que tienes que ya saberla es la oración. Mateo 6, los versos 9 y 10, encontramos el momento donde Jesús enseña a sus discípulos a orar. Y en este modelo de la oración, Jesús comienza a santificar el nombre del Padre. Cuando nosotros oramos debemos reconocer a nuestro Dios, adorar su santidad, adorarlo a Él porque Él es merecedor de la alabanza. Reconocemos quién es Él, no por lo que Él puede hacer por nosotros necesariamente y únicamente. Y se santifica el nombre del Padre. Y en esa oración dice, Padre, que se haga, dice mi voluntad. No, Padre, que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra. Estamos viendo cómo eso envuelve en torno a todos los aspectos de nuestra vida. Que no es solamente un día de la semana, que no es solamente en la iglesia, es en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos de involucrar la voluntad y la perspectiva del Padre. No la nuestra. Que se haga tu voluntad. Cuando pedimos la dirección de Dios y cuando le pedimos a Dios que nos muestre su voluntad para que nos ayude en la toma de decisiones, tú vas a ver cuando en tu entorno, cómo es que en todo lo que tú haces y ves y escuchas, vas a ver cómo se ve la respuesta de Dios. Porque puede ser que tú estés tomando una decisión y se lo presentes a Dios. Y puede ser que en ese día, cuando tú vas a la iglesia, el mensaje se trata precisamente de lo que tú le has presentado a Dios. Puede ser que en una conversación casual así con una persona, en esa conversación salga a relucir lo que Dios quiere que tú hagas. Comienzas a ver cuando honestamente presentamos a Dios en oración, que nos ayude, que nos ilumine, que nos guíe, que nos dé la dirección de qué vamos a hacer. Entonces vamos a ver cómo Dios comienza a responder de manera muy interesante, aún hasta simple. Puede ser de una manera sobrenatural, pero también de una manera simple, en una conversación, en una práctica. Así es nuestro Dios. El problema es que muchos de nosotros queremos que Dios nos hable, nos diga, pero no oramos. Digo Dios, pero no oran. Quieren que la respuesta, la dirección llegue así. Ese es número 1, la oración. Importante presentarle a Dios, que se haga la voluntad de Dios. Busca la perspectiva de Dios. Esto está en el mensaje. Pero cuando yo era soltera y yo quería un novio, Amén.
Entré en una relación que yo le decía al Señor, si esta es tu voluntad, todo va a salir bien. Comencé a planificar para casarme. Busqué la aprobación y el permiso del pastor, de mi familia, del pastor. Él tenía planificado ya hacer el compromiso de sorpresa. Pero 2 días antes de lo que nosotros conocemos el Valentine's Day, me da una llamada y me dice, terminamos. Yo quería morirme, honestamente yo quería morirme, yo quería que un carro me matara. Yo no quiero morir, pero yo quiero que la muerte me venga a buscar. De lo deprimida, desesperada que yo estaba, confundí, peleada con Dios, pero yo busco tu voluntad, y esta no es tu voluntad, y esta es la que yo quiero. Tuve mucho tiempo así, hasta que me sacudí, gracias a Dios, porque te dije, yo pedí tu voluntad, Señor, y quiero obedecer tu voluntad. Porque aunque yo aquí en mi juventud, en mis alborotos, pasiones de joven, creo que este es el correcto, pero tú que ves más allá, tú que conoces más allá, y tú sabes lo que haces, entonces yo me someto a tu voluntad. Porque es muy fácil desearme a que se haga tu voluntad, pero en el momento de la verdad, ¿qué lucha tenemos con nuestra propia opinión, decisión y pasiones? Hay que aprender a someternos a la voluntad de Dios, porque después de todo Él conoce lo que nos conviene. Entonces cuando llega este personaje a mi vida, uno que fue criado en el catolicismo, pero no era practicante, yo creo que ni sabe deletrear la palabra catolicismo. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿cómo va a ser posible? Yo quiero una persona que te sirva, una persona que me ayude a seguir creciendo. Yo entiendo también que tu palabra dice que el yugo desigual, Dios no lo aprueba. Y entonces, ¿cómo voy a hacer con gente que no me conoce? Y él se interesó en esa nena cristiana, una nena bien simple. Y él interesado, y yo le dije, yo voy a la iglesia, yo esperando que sí se pasmara, porque no, a los muchachos del mundo lo que les gusta es satisfacer su carne, usar a la mujer y se van. Y yo pues decía, no, si tú de verdad quieres conocerme, deja la iglesia conmigo. Comenzó a asistir a la iglesia conmigo. Me hacía muchas preguntas acerca de Jesús y la Biblia. Yo le dije, hay que entregarle tu vida a Cristo. ¿Cuándo se hace? Cuando están predicando, hacen un llamado. Ahí es que la gente pasa. Y en ese domingo se predica y me dice, quiero pasar al frente. Y yo, ahora este está con los panes y los peces. ¿Cómo yo voy a saber, Señor, que está en tu voluntad? Porque ya que pues yo, él me hace preguntas y yo no respondo, y ahora este se quiere ir a convertir. Y yo pues tengo que probarlo, a ver si esto es cierto. Y pasó el tiempo y vi que era la voluntad de Dios. No le fue fácil. Él vino a pagar por los platos rotos de aquel que le rompió el corazón. Mucho me ha aguantado él. Pero yo también he aguantado a él. Porque mucha gente se cree que la mala soy yo. Pero ustedes entienden que él también tiene cositas que yo he tenido que aprender a lidiar y perdonar. Pero todas esas cosas quedan cortas porque he entendido que él es la persona que Dios ha separado para mí. Él es la persona que me ha ayudado a ponerme derechita. Porque en una ocasión también él fue, Dios lo utilizó para reprenderme. Porque en una ocasión él decía, ¿cómo es posible que tú en la iglesia eres una cosa, pero aquí en casa eres otra? ¿Qué? Todavía me duele. Y eso me hizo recordar que muchas veces nosotros somos de igual manera. Fingimos o tratamos con mucho amor a los demás, pero a los de casa somos muy duros, somos muy crueles, somos muy fríos.
o lo ponemos en último lugar? Seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, eso requiere nosotros matar el yo, crucificar el yo, someternos a la voluntad de Dios y entender siempre que los planes de Dios son mejores, son excelsos, son perfectos. Número 2, santidad. Cuando no sepas qué decisión tomar, pregúntale. Hazte esta pregunta. ¿Esto que yo quiero hacer? ¿Esto que quiero comenzar? ¿Esto lo que yo quiero hacer con esta persona? ¿Es algo que va a glorificar a Dios o me va a apartar de su voluntad? ¿Es algo que me va a hacer daño a mí y va a afectar mi relación con Dios? ¿O es algo que va a agradarle a Dios? ¿Es esto algo que va a apartarme y hacerme daño o va a aportar a mi santidad? Ponlo en la balanza de la santidad y considera si esto contribuye a tu santidad, entonces sal. Pero si no contribuye a tu santidad, aunque parezca bonito, aunque parezca inocente, aunque parezca bueno, no lo hagas porque al fin terminarás con más problemas. Si no contribuye a la santidad, no lo hagas. Solamente si glorifica el nombre de Jehová, solamente si agrada al nombre de Jehová. En la historia de Josué que estamos hablando, en ese mismo capítulo 9, versículo 16, dice que solo 3 días después hicieron el pacto, hicieron la alianza, lo que precisamente Jehová había ordenado que lo hicieran. 3 días después se enteraron que estos gabaonitas eran de la misma área, eran de allí mismo. Eran precisamente de uno de los grupos que Jehová había ordenado que no hicieran pacto, alianza. El pacto ya estaba hecho. No había nada que hacer. No podían echarse para atrás. No podía haber ningún cambio. Ya la garantía de la seguridad de ellos, del perdón de sus vidas y de que tendría que haber paz, ya se había hecho. Y todo esto porque no consultaron a Jehová. Él consultó, Josué, a los humanos, a la inteligencia, al acuerdo humano, específicamente con los líderes de la iglesia, con los líderes del grupo. No porque la mayoría esté bien, sino consultamos con Dios. Sea quien sea que lo diga, no lo hagamos. Tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios. Dios es bien claro en sus instrucciones. Así que si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, haz las cosas de la manera correcta y podrás estar seguro que puedes ser más adelante el camino. Puedes estar seguro que Dios está de tu lado. Puedes estar seguro que todo saldrá bien. Puedes estar aquellos que le creen y le obedecen. Aquellos que están alineados al plan de Dios. Y número 3. Ya les dije oración, santidad, libertad. Y eso es lo que el apóstol Pedro dice, que la libertad que tú y yo tenemos, Dios nos da a nosotros bendiciones, nos da a nosotros talento, nos da a nosotros lo que Él quiere para que nosotros lo manejemos con sabiduría. Tenemos la libertad de expresar y utilizar todo lo que Dios nos bendice. Pero no utilicemos esa libertad para hacer el mal. Dios te da permiso para hacer lo correcto, para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Esa libertad, úsala con sabiduría. Dios te ha dado la libertad. Esa libertad, utilízala para glorificar el nombre del Señor. Que todo lo que tú haces exalte el nombre del Señor. Que se vea en tu vida, en todo lo que haces, en todo lo
Dios en todos los aspectos de tu vida. Como en la historia de Josué y del pueblo, en tomar la tierra prometida. A pesar que la historia hemos leído y hemos estudiado en esta semana, a pesar de la desobediencia y del pecado de Acán, a pesar de que fueron vencidos temporalmente por lo de Ai, fueron avergonzados y terminaron en derrota, y a pesar de que Josué y el pueblo no consultó con Dios en este encuentro con los amonitas, Dios aún así estuvo con ellos, obró con ellos de manera sobrenatural, porque las promesas de Dios son reales y verdaderas. Las promesas de Dios no están basadas en que tú haces algo o no lo haces. Él es fiel en su palabra. Jehová actuó de manera sobrenatural sobre el pueblo de Israel y le continuó dando victoria a pesar de aquellas malas decisiones que anteriormente habían tomado. Así que en lugar de depender de nuestra propia capacidad limitada para comprender una situación que pueda parecer muy difícil, nosotros sí podemos vivir y estar confiados plenamente en Dios Todopoderoso, que Él es hacedor de milagros, que abre puertas que están cerradas, que endereza caminos que están torcidos, que trae abundancia donde hay escasez. Eso es el Dios poderoso que tú y yo le servimos. Él está de nuestro lado. Amén. Es importante reconocer que la toma de decisiones es un acto espiritual y Dios es fiel para ayudar a quienes buscan su dirección. Como hijos amados de Dios, nosotros tenemos este privilegio de buscar la dirección de Dios. Tenemos el privilegio de experimentar los milagros de la presencia de Dios en nuestra vida, de la paz de Dios en nuestra vida y de la provisión para nuestra vida. Así de fiel y maravilloso es nuestro Dios. Oración, santidad, libertad.